estarse conectando y compartir con nosotros este espacio, este pequeño espacio que nos brinda el ingeniero Juan Francisco Pérez Herrera para este gran programa de conferencias que nosotros llamamos Lean Construction México Masterclass. Este programa lo desarrollamos para toda Latinoamérica y esperamos pues que les guste. El día de hoy tenemos la gran fortuna de contar con el ingeniero Marco Tapia. Él es ingeniero civil, es profesional en dirección de proyectos certificado y es máster en BIM Management. Él ha realizado diversos estudios de especialización en Lean Construction y dirección de proyectos en España y México. Y el día de hoy nos va a compartir un poco de su experiencia y conocimientos adquiridos durante toda su trayectoria de más de 18 años dirigiendo empresas y proyectos de construcción. El día de hoy nos tiene el tema de por qué Lean falla en la construcción. Entonces, en nombre de nuestro director general, el ingeniero Juan Francisco Pérez Herrera, y de toda nuestra comunidad de Lean Construction México, le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muchas gracias, Marcela. Y bueno, un gusto tenerles a todos por aquí. Hola, creo que se me silenció por un momento. Gracias, Marcela. Gracias por darme la palabra. Bienvenidos a todos. Es un gusto para mí compartir estos minutos con ustedes, ¿sí? Respecto de este tema. Y antes de empezar, quisiera preguntarles, me pueden escribir en el chat, pero un poco para que nos vayamos activando y ver que estamos presentes. ¿Me pueden poner en el chat a quienes les gustaría tener mejores resultados en sus proyectos de construcción? ¿Sí? Pongan yo o yo puede ser, ¿sí? Pero para saber que están aquí, quisiera saber cuántos de ustedes quieren tener mejores resultados en sus proyectos. Perfecto. Buenísimo. Genial. Les voy leyendo. Jaime, Jesús, Felipe, Diana. Listo. Y otra pregunta. ¿Quiénes creen que existe una fórmula mágica y automática para conseguir esa mejora? ¿Alguno de ustedes cree que existe una fórmula mágica, una fórmula automática? Perfecto, veo que no hay respuestas y algunas dicen que no existe. Excelente, porque en realidad si ustedes piensan que existe una fórmula mágica y automática para mejorar los resultados en nuestros proyectos, entonces la verdad, esta masterclass no les va a aportar nada, porque no existen fórmulas mágicas ni automáticas. Las personas que estamos involucradas con Lean y que trabajamos nuestros proyectos con Lean, sabemos los beneficios que nos entrega, pero sabemos también que no es una fórmula mágica, y de hecho, de lo que vamos a hablar ahora, es de por qué Lean falla en la construcción, por qué falla en nuestros proyectos, ¿sí? Que es parte justamente del trabajar y ver esos beneficios, y también en función de esa experiencia, quiero contarles por qué yo veo que hay algunos casos en los que incluso he podido verlos de cerca, he podido palparlos, de por qué no logramos los resultados que queremos. Al final, Lean no es el destino al que queremos llegar. Lean es un vehículo, ¿sí? Es un vehículo con el que queremos llegar a nuestro destino de cumplir los objetivos de plazo, de costos, de calidad de nuestros proyectos. Y podemos usar cualquier concepto, cualquier herramienta. Quienes usamos Lean sabemos, les insisto, las ventajas, los beneficios que nos entrega por todo lo que envuelve, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en primer lugar me alegra esto, voy a compartirles la pantalla ahora, ¿sí? Porque quiero, como les decía, vamos a hablar y de lo que les voy a contar en esta sesión, son lo que yo identifico como las tres causas, ¿sí? Las tres causas de por qué Lean falla en la construcción, y obviamente analizando eso vamos a ver
En contrapunto, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son los puntos claves, los elementos claves que van a hacer que Lean sí funcione y que a la final Lean nos ayude a conseguir esos resultados que pretendemos? Entonces, empecemos. Para esto quiero contarles una pequeña anécdota de un proceso en el que estuve involucrado, ¿sí?, con una empresa, en la que después de pasar por toda esta etapa inicial de entrenamiento con las personas que estaban involucradas en el proyecto y en la empresa en general, su principal, digamos que el líder del equipo, me decía: mira, Marco, en realidad estas metodologías son simples, son sentido común, ¿sí? Es más, algunas de estas cosas yo ya las venía haciendo, ¿sí? Yo ya venía haciendo un poco por instinto. Después de varios años, esta persona tenía más de 25 años de experiencia, incluso en esta empresa, de hecho, tenía más años de experiencia. Y me decía, esto prácticamente es sentido común, ¿sí? Como les digo, ya incluso lo venía haciendo. El tema es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y las metodologías Lean, y si ustedes ya las han conocido, si han estudiado un poco de esto, han leído un poco de esto, o qué mejor si les están empezando a aplicar, me van a dar la razón en el sentido de que son simples, ¿sí? Es sentido común metódicamente estructurado. Si vemos las planner, si vemos la técnica de las 5 S, ¿sí?, si vemos el reporte A3, diferentes herramientas que tenemos en Lean, son simples. El tema es que, como les digo, una cosa es que sea simple y otra cosa es que sea fácil. Y me explico. Cuando nosotros estamos aplicando las herramientas Lean, empezamos a tener resultados positivos, ¿sí? Resultados positivos. Los resultados, como vamos a ver, los empiezan a ver desde las primeras semanas. Pero corremos el riesgo, al empezar a ver esos resultados, el pensar que es una cuestión fácil, ¿sí? Como vemos que las metodologías, las herramientas son simples y empezamos a ver buenos resultados, entonces pensamos que es fácil. Pero ahí debemos tener cuidado, ¿sí? Porque al no manejar estas herramientas con consistencia, lo que hacemos es que los resultados luego caigan y desaparezcan. Y si los resultados desaparecen, entonces lo que decimos es, la verdad es que Lean no funciona, ¿sí? Lean no funciona. Sí, al principio parecía que estaba funcionando, pero al final los resultados decayeron. No es lo que estábamos buscando. Y es por esto, ¿sí? Porque Lean es simple, pero no es fácil, y ahí está, yo le suelo poner el ejemplo del tenis. Cuando nosotros pensamos en este deporte, tenemos una raqueta, una pelota, y el objetivo de este deporte es, golpeando la pelota con la raqueta, pasar por encima de la red, y el otro jugador hace lo mismo. ¿Quién piensa que esto es complicado? En realidad, el deporte, como fue diseñado, es simple, ¿sí? Tiene un trazado del que no podemos salir, ¿sí? Y es un deporte simple. Sin embargo, si nosotros pensamos en competir internacionalmente, ¿sí?, ojalá estar rankeados en la ATP o algo así, ahí ya cambia, ¿no es cierto? Entonces, si bien es un deporte simple, no es fácil. No es fácil porque necesita dedicación, necesita entrenamiento, necesita una aplicación consistente, necesitamos dedicarnos con disciplina, ¿sí?, para poder estar rankeados en una competencia internacional. Lo mismo sucede acá. Nosotros, para aplicar estas metodologías, para aplicar este concepto, ¿sí?, este concepto que involucra también herramientas, involucra tecnología, pero que tiene que ver también con un lado a largo plazo, que es su filosofía, y también una parte cultural. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aplicarlo con consistencia. Esa consistencia tiene que ver con compromiso, tiene que ver con disciplina. Si nosotros manejamos las cosas con consistencia, entonces vamos a empezar a conseguir los resultados sostenibles que buscamos. Lean, de hecho, promueve, la cultura Lean promueve el compromiso, la colaboración, la disciplina, ¿sí? Esto es promovido por Lean. Entonces, al utilizar con consistencia, entonces nosotros obtenemos los resultados.
Sin embargo, somos asediados en cierta medida, ¿sí?, por soluciones rápidas, soluciones ojalá gratuitas, ¿sí? Entonces, estas soluciones rápidas, estas soluciones fáciles, lo único que nos hacen es como aplicar pequeños paños húmedos a la problemática que tienen nuestros proyectos, ¿sí? Pero no son una solución definitiva, porque los problemas que tenemos en nuestra industria son más profundos. Entonces, estos problemas que tenemos de desarticulación en nuestros proyectos, estos problemas que tenemos de falta de planificación o métodos poco eficaces de planificación, ¿sí? Esta poca colaboración, esta poca integración. Esto hace justamente que nosotros no logremos conseguir los resultados que pretendemos, porque estamos en una cultura en la que queremos todo para allá, ¿sí? Todo lo queremos ya. Queremos primero recibir y luego dar. Tendemos a dejar para mañana las cosas. No lo hacemos hoy, ¿sí? Este refrán de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pues nosotros hacemos todo lo contrario, ¿sí? Postergamos las cosas. Y esta publicidad que nos ofrece resultados rápidos, resultados fáciles, ¿no es cierto?, se conecta mucho con una problemática que estamos teniendo hoy por hoy como sociedad, como humanidad. Y es que hay muchos estudios que están mostrando que los niños de hace 30 años, los niños que tenían alrededor de 10, 12 años, hace 30 años, tenían mucha mayor capacidad de concentración que los niños de 10 años, de hoy, ¿sí? Mucha mayor capacidad de concentración. Hoy los niños son más dispersos, ¿sí? De hecho, la influencia del manejo de las comunicaciones, de las redes, esa cantidad de ruido que tenemos en el mundo ha hecho que, incluso yo he conversado con personas de 40, de 50 años y que hoy no toleran el terminar de leer un libro, ¿sí? Hoy podemos ver con incluso la televisión a demanda que no tenemos la capacidad de esperar unos días para ver el próximo capítulo de nuestra serie favorita, que era algo que sí sucedía antes, ¿sí? Antes, en ciertos casos, veíamos un día martes o el día sábado y luego teníamos que esperar hasta la siguiente semana para ver qué había sucedido. Si bien son ejemplos pequeñitos, pero estos ejemplos pequeñitos van fraguando nuestros comportamientos, ¿sí? Y si están afectando los comportamientos de nosotros como adultos, imaginémonos lo que está sucediendo con los jóvenes, con los niños, ¿sí? Está moldeando esos comportamientos de una manera que no va acorde a los procesos naturales que tenemos en la vida en general, ¿sí? La vida se comporta por procesos naturales. Estos procesos naturales, como la ley de la cosecha. Cuando yo pongo la semilla en tierra, empiezo a cuidarla, empiezo a regarla, ¿no es cierto? Debo esperar con paciencia para que empiece a germinar la planta y luego me dé frutos. Sin embargo, hoy incluso a los niños hay que enseñarles porque están acostumbrados a ir al supermercado y encontrar todo a la mano con toda rapidez, ¿sí? Entonces, esta ruptura de la conciencia con respecto a esos procesos naturales está afectando nuestros comportamientos y está afectando nuestras expectativas con respecto a los resultados. De ahí que nos conectamos fácilmente con estas ofertas que nos dicen solución rápida, solución fácil, solución económica o incluso solución gratuita. Pero cuando vamos por ese camino fácil, vamos a tener una vida difícil, ¿sí? Nuestros proyectos se van a dificultar, no vamos a conseguir los resultados que esperamos, ¿sí? Por momentos, el trabajar con consistencia, que es lo que nos falta, y es la primera causa, que yo les diría, la primera causa por la que nosotros no logramos mejorar la productividad, mejorar el desempeño de nuestros proyectos y de nuestras empresas de la construcción en general, y eso lo demuestran los estudios realizados desde hace muchos años y que se siguen actualizando, demuestran que el desempeño general de la construcción no está mejorando considerablemente más allá de la tecnología, ¿sí? Más allá de la tecnología. Entonces, tenemos que trabajar en esos comportamientos, tenemos que trabajar en esos hábitos. ¿Por qué?
Porque nuestro cerebro racional, ¿sí? Tenemos una parte más racional y una parte más primitiva. Nuestro cerebro racional sabe que con esfuerzo, cuando nosotros avanzamos a pesar de las dificultades, superamos esos obstáculos, ¿sí? Así es como conseguimos el progreso, como personas, como empresas, ¿sí? Pero claro, esto lo sabe el cerebro racional. Ahora, nuestro cerebro primitivo siempre viene y nos tiende una trampa. El cerebro primitivo, en cambio, nos pide basta, ¿sí? Nos dice basta, basta, esto está demasiado agotador, estoy cansado, no puedo más, tengo dudas, me preocupa, ¿sí? No estoy totalmente confiado en el asunto. Dejemos para mañana, ¿sí? No lo hagamos hoy, tomemos la decisión después. Seguramente después vamos a estar más tranquilos, habremos descansado, tal vez estamos más fuertes, más seguros, pero eso es mentira, ¿sí? Eso es mentira, porque de hecho, mañana vamos a estar menos fuertes, porque el postergar nos debilita. Cuando nosotros postergamos las cosas, al siguiente día, o una semana después, o un mes después, vamos a ser más débiles, ¿de acuerdo? Vamos a estar más débiles porque, como les digo, el postergar nos debilita. La mejor forma en la que nosotros incrementamos nuestra confianza, incrementamos nuestra capacidad, esa sensación de competencia, es a partir de conseguir resultados, ¿sí? Y no tienen que ser grandes resultados, no necesariamente. Nuestra mente no mejora su autoconfianza a partir de grandes resultados, mejora a partir de resultados. Entonces, si nosotros podemos tener esa consecución de pequeñas victorias, ¿no es cierto? Vamos a fortalecer esa capacidad propia, vamos a sentirnos más seguros y vamos a poder avanzar de mejor forma. Pero claro, esas son cosas que tenemos que fortalecer nuevamente, tenemos que trabajarla e incluso conversando con la gente que tiene más experiencia que nosotros en cuestiones de la vida en general, nos vamos a dar cuenta de que esa es la forma en la que al final, ¿sí? Vamos a ser más competentes, vamos a ser más fuertes y vamos a ir a conseguir mejores resultados. Este cerebro primitivo, ¿por qué nos tiende esta trampa? ¿Por qué nos dice, no puedo más, estoy agotado, ya esto es invivible, ¿no es cierto? Es difícil, no se puede, es más, creo que no va a funcionar? Porque el cerebro primitivo no conoce palabras como gestión, como organización, como planificación, ¿sí? Como prevención, sino que simplemente reacciona a las cosas, reacciona a las cosas. Y aquí viene otro concepto que es un peligro, es una mentira también, que es el tema de los multitareas, ¿sí? El multitasking. Hoy me he cansado de escuchar a la gente más joven, ¿sí? 25, 30 y más años, pero me he cansado de escucharles que ellos son multitasking, ¿sí? Hay muchos estudios que demuestran, aquí les comparto esta publicación, sí, que luego la pueden ustedes profundizar, que demuestra que este criterio del multitask solo lo pueden tener un 2% de personas, ¿sí? Según estos estudios, un máximo del 2%, 2 de cada 100 personas, ¿sí? Pueden ser multitask. Quienes estamos aquí en la sala, posiblemente una persona podría ser, ¿sí? Yo no. Y de hecho, cuando nosotros tenemos que hacer muchas tareas a la vez, está demostrando que no hemos tenido la capacidad, ¿sí? De prevenir, de planificar, de organizar nuestras tareas, de organizar nuestro trabajo. Entonces, este cuento de que somos multitask es la excusa, ¿no es cierto?, para estar resolviendo una cantidad de urgencias y de emergencias. Entonces, si nosotros queremos dejar de ser bomberos y estar apagando incendios, estar resolviendo urgencias, necesitamos movernos hacia un espacio de mejor gestión, ¿sí? Un espacio de mejor planificación. Y este espacio se consigue, insisto, cambiando nuestros hábitos, ¿sí? Siendo más consistentes en el trabajo de nuestros hábitos, y esos hábitos tienen que ser hábitos desde lo personal hacia lo profesional, ¿sí? Y no digo con esto que debemos de empezar primero trabajando desde casa, no, tenemos que hacerlo paralelamente. Sin embargo,
El tema es que los hábitos que nosotros tenemos en la empresa, los hábitos que tenemos en la obra, son los mismos hábitos que al final tenemos en nuestra casa, en nuestro entorno personal. Son los mismos hábitos. Nosotros no es que nos sacamos del casco cuando regresamos del proyecto, ¿sí? Entramos en casa y decimos, bueno, ahora sí, ya los buenos hábitos están en la empresa, en el proyecto, y ahora ya llegué a mi casa y me dedico a ser yo mismo, ¿sí? No podemos nosotros tener unos hábitos en lo personal y otros hábitos en lo profesional. Y aquí la construcción de estos hábitos tiene 3 etapas. Para nosotros construir nuestros hábitos, ¿sí? Pasamos por la etapa de iniciación, de aprendizaje y luego de estabilidad. Esta etapa de estabilidad es este momento en el que nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas en automático, con un mínimo esfuerzo, ¿sí? No tenemos que esforzarnos mucho para hacer las cosas. Esta es la etapa de estabilidad, ¿sí? Y con ejemplos personales, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el hábito de cepillarnos los dientes, de tender la cama, una manera para vestirnos rápidamente, cómo conducimos el vehículo, ¿sí? Esos son hábitos que ya lo hacemos en automático, ¿sí? Quienes conducimos sabemos, como ejemplo, que al principio, cuando estábamos aprendiendo a conducir el auto, ¿sí? El vehículo, el coche, cuando empezábamos a manejar, teníamos que pensar en todo, ¿sí? Teníamos que pensar en todo. El volante, las marchas, cuando va primera, cuando embrago, cuando acelero, todo teníamos que pensarlo, ¿sí? A través de los años ya lo hemos automatizado. Pasamos por estas 3 etapas: la iniciación, el aprendizaje y la estabilidad. Hoy, quienes hemos manejado ya algunos años, sabemos que lo hacemos en automático, ¿sí? Lo hacemos en automático, ni siquiera tenemos que cuando estamos conduciendo. Esta construcción de hábitos es la que tenemos que también trabajar en nuestro ámbito, en nuestro espacio, en nuestro entorno profesional. Porque estas pequeñas acciones, estas pequeñas decisiones, pero repetidas día a día, son las que nos van a entregar los grandes resultados, ¿sí? Repito, y esto es un punto clave de Lean, y este es un concepto que viene acompañado de Kaizen, de la mejora continua, ¿sí? Las pequeñas acciones y decisiones que tomamos día a día son las que con consistencia nos van a entregar los grandes resultados. Entonces tenemos que dejar de ser inmediatistas, ¿sí? Inmediatistas. Y cuando yo les hablaba de estos 3 momentos en los que nosotros construimos esos hábitos, y que de hecho, estas son cosas que tenemos que asimilarlas nosotros, y también tenemos que ponerla en práctica con nuestro equipo de trabajo. Tenemos que transmitirle estas ideas que incluso para muchos de nosotros podrían incluso no ser nuevas. El tema es ponerlo en práctica, ¿sí? Iniciación, aprendizaje, estabilidad. Cuando está en la zona de estabilidad, se hace en automático, ya no lo pensamos, ¿sí? Y en ese momento empezamos a construir, tenemos ese hábito, tenemos que mantenerlos, ¿sí? Quienes conocen la técnica de las 5 S, sabemos que la quinta es el mantenimiento con disciplina. Bueno, acá lo mismo, tenemos la estabilidad, la mantenemos con disciplina. El problema es que la mayoría botan la toalla, como dicen en el argot, en el boxeo, ¿sí? Botan la toalla en la etapa de aprendizaje. En la etapa de aprendizaje es cuando botamos la toalla. Ahí es donde tenemos que mantenernos, en esta etapa de aprendizaje, hasta que estos hábitos se estabilicen, ¿sí? Estos hábitos en lo personal y en lo profesional, pero a manera individual, son los procesos que tenemos nosotros en la organización. Y uno de los principios Lean, ¿sí? Uno de los principios Lean nos habla decía Kaoru Ishikawa, el buen resultado es consecuencia de una ciega devoción al proceso. Entonces, así como nosotros, estos comportamientos, estas acciones, estas formas de hacer las cosas, las repetimos hasta que las convertimos en un hábito, ¿sí? Debemos ponerle el foco ya como organización en el hecho de que ponerle el foco a los procesos es lo que nos va a dar buenos resultados. Y si no estamos teniendo buenos resultados, tenemos que mejorar nuestros procesos,
Tenemos que fortalecer nuestros procesos, ¿sí? Estos procesos que debemos estandarizar también. Entonces, los procesos se estandarizan también con consistencia. De nada nos sirve tener un proceso escrito en un papel y guardado en un cajón si nadie lo usa, ¿sí? Los procesos tienen vida en la organización, son vivos, tenemos que hacerlos permanentemente. Y si no los estamos haciendo, entonces no se van a convertir en un estándar para nuestra organización. Lo que para la persona, esas acciones que tenemos, si no las hacemos repetidamente, no se van a convertir en un hábito. Entonces, de ahí la importancia del punto de la consistencia, ¿sí? La consistencia. El buen resultado es consecuencia de una ciega devoción al proceso. Y este es uno de los principios clave desde Lean, que de hecho ustedes lo pueden encontrar en el libro Las claves del éxito de Toyota, ¿sí? Ahora, las personas, ¿sí? Las personas productivas, sabemos, ¿sí? Saben las personas productivas que hay factores externos. Hay cosas que pueden estar fuera de nuestro control, que pueden alejarnos de nuestras metas, ¿sí? Ahora, estas cosas que están fuera de nuestro control, hay cosas en las que podemos influir incluso, pero hay otras en las que no. Como personas productivas tenemos que hacernos cargo de las cosas donde sí podemos influir, ¿sí? Donde sí, las cosas que sí podemos controlar. Ahí es donde debemos tomar acción. Entonces, esta es una especie de espiral que se va ampliando. Nosotros empezamos a tener control en nosotros mismos, ¿sí? Y luego vamos ampliando hacia nuestro equipo de trabajo. Y así vamos consolidando, ¿sí? La estructura, la organización, esta cadena que es nuestro equipo, ¿sí? Cada uno de nosotros es un eslabón. Y debemos fortalecer este equipo para superar esos obstáculos, ¿sí? Para hacer frente a esas dificultades con las que al final nos vamos a encontrar, ¿sí? Pero ¿cómo logramos nosotros superar esos obstáculos? ¿Cómo logramos superar esos obstáculos? Esos obstáculos nosotros los superamos a partir del propósito, ¿sí? Y eso es algo que hoy tiene mucha fuerza, que tal vez hace 20, 30, 40 años se hablaba poco, ¿sí? Pero hoy se está hablando mucho del tema del propósito. Y este es un tema con el que se conecta mucho esta generación de los millennials, ¿sí? Y este tema del propósito, si lo pensamos un poco, nos vamos a dar cuenta de que a todos nosotros siempre este propósito va a ser el que nos mueva, ¿sí? Este propósito va a ser el que nos mueva, el que nos ayude a superar esos obstáculos. Porque es cierto que si nosotros sabemos qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo, ¿sí? ¿Cuánto vamos a requerir de recursos para hacerlo? Definitivamente eso va a aumentar nuestras probabilidades de éxito. Pero el ingrediente clave está en el por qué hacerlo. Si nosotros omitimos este elemento del por qué queremos hacerlo, entonces estamos soñando con resultados, pero que no se van a materializar en una realidad. Necesitamos nosotros trabajar ese por qué. Y ese por qué es lo que nos empieza a integrar a todos los miembros del equipo, ¿sí? Este por qué es el que hace que como organización nosotros atraigamos, ¿sí? A profesionales, a arquitectos, a ingenieros, a obreros, a contratistas, a proveedores que se sumen a nuestro propósito. Y nosotros como constructores tenemos propósitos muy loables en la sociedad, ¿sí? La infraestructura que nosotros entregamos a los diferentes sectores, sectores comercial, sector salud, sector educación, ¿sí? Sector energía, a todos los sectores, es una forma en la que nosotros logramos desarrollar a las sociedades, con agua potable, con alcantarillado, con energía. Entonces, lo que necesitamos es conectar con un propósito que vaya más allá de lo económico, ¿sí? Que obviamente también tiene que ver para darle sostenibilidad, ¿sí? Y este propósito es lo que nos trae a la siguiente causa por la que yo identifico que el Lean puede fallar, ¿sí? Y es la ausencia de una visión a largo plazo. Necesitamos tener como líderes de la construcción, ¿sí? Una visión a largo plazo. Y otro de los principios que nos plantea Lean es
basar nuestras decisiones de gestión en esta filosofía a largo plazo a expensas de lo que suceda con las metas a corto plazo. Y aquí hay un desafío para nosotros como constructores, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros en la construcción trabajamos por proyectos, ¿sí? Generalmente trabajamos por proyectos. Y uno de los obstáculos con los que nos encontramos al trabajar por proyectos es que el proyecto es un esfuerzo temporal para lograr un resultado único, ¿sí? Muchas veces en un proyecto pueden haber muchas variaciones de equipo de trabajo. Por momentos tenemos unos contratistas, con algunos seguimos trabajando, pero dependiendo de incluso la ubicación del proyecto, tenemos que cambiar por ciertos contratistas más cercanos al lugar donde vamos a ejecutar el proyecto. Entonces, claro, esto presenta un desafío. ¿Cómo pensamos nosotros a largo plazo? ¿Sí? Si tenemos proyectos que a la final tienen un plazo corto, relativamente corto. Algunas personas, algunos colegas me dicen, sí, Marco, pero imagínate, yo capacito, yo entreno, yo formo al equipo de trabajo. Ya suficiente con formar a mi equipo de trabajo, porque formar contratistas o proveedores, ¿para qué? Para que luego se vayan. Si la gente a la que yo contrato, a los miembros de mi equipo, seguramente les entreno y luego se van. O tal vez mi proyecto dura poco tiempo y cuando el proyecto se termine, ¿y qué pasó? ¿Dónde quedó esa inversión? Bueno, hay mucha gente y hay una frase famosa en relación a eso, que dice, es mejor entrenar a tu equipo, es mejor entrenar a tu gente y que se vaya a no entrenarla y que se quede, ¿sí? Nosotros necesitamos mejorar la competencia de nuestros equipos, de nuestra organización, ¿sí? Y no son pocas las empresas en las que he visto que profesionales que en un momento determinado se fueron, luego regresan, ¿sí? Y más allá de si regresan o no regresan, es el aporte que van a tener en nuestro proyecto y que luego le van a aportar a nuestra industria, ¿sí? Y créanme que en el momento que en nuestro sector, en nuestro entorno, nuestra industria se va fortaleciendo y se va desarrollando, entonces empezamos a desarrollarnos también nosotros, ¿sí? Así es como empezamos a crecer también. Porque, les había dicho al principio, pensamos primero en recibir y luego dar. Bueno, pues pensemos en qué le vamos a dar también a nuestro sector y cómo vamos a ayudar a que nuestro sector crezca y se desarrolle, ¿sí? Y acá les cuento un pequeño relato que es muy interesante con respecto al bambú, ¿sí? La planta del bambú, una vez que nosotros la sembramos, ¿sí? Y generamos esta planta y la empezamos a regar y la empezamos a cuidar, lo que tenemos es que no germina y le lleva mucho tiempo el germinar. Normalmente el bambú se demora entre 6 y 7 años en germinar, ¿sí? Y está creciendo bajo tierra. Pero claro, estos 5 o 6 años, lo que está sucediendo con el bambú es que está desarrollando sus raíces, está fortaleciendo esas raíces. Y después de este séptimo año, el crecimiento del bambú es muy acelerado. De hecho, el bambú en pocos meses, 3, 4 meses, puede crecer 30 metros, ¿sí? Puede crecer 30 metros, tiene un crecimiento acelerado. Claro, ese crecimiento es el que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque el bambú se tomó su tiempo para echar raíces en la tierra. Entonces, lo mismo sucede con Lean. Los primeros resultados lo vemos en las primeras semanas. ¿Sí? En las primeras semanas empezamos a ver los primeros resultados. Resultados de un mayor alineamiento, resultados de mayor colaboración en el equipo, resultados de una solución colaborativa de problemas, ¿sí? De un incremento en la confiabilidad de los planes, resultados en los que logramos tener mayor orden, ¿sí? Mayor orden, liberación de espacio, ¿sí? Optimización de tiempos, incluso y productividad por este mayor orden también de nuestro espacio, de nuestro entorno, tanto en oficina, en obra y demás. Estos son los primeros resultados que empezamos a ver. Sin embargo, a mediano y largo plazo, son mucho mejores los resultados que podemos encontrar si nos mantenemos, ¿sí? Si no tenemos esa consistencia, que era el primer punto, entonces no vamos a lograr esos resultados a mediano y largo plazo. Pero si tenemos la consistencia y esa visión de futuro,
entonces vamos a tener los mejores resultados, ¿sí? Para usar términos, como les decía, los frutos vienen después, en la cosecha, ¿sí? Yo siembro, pongo la semilla, cuido la semilla, germina, crece la planta y luego me da los frutos. Acá lo mismo, en el mediano y largo plazo vamos a ver los frutos más jugosos en Lean, los frutos que van directamente a una rentabilidad creciente y estable, sostenible, ¿sí? Y esto sucede, bueno, en mi experiencia y con algunos proyectos cercanos también, eh, alrededor de los 5 años, ¿sí? Alrededor de los 5 años. Y eso, si lo vemos en perspectiva, es muy poco tiempo, pero necesitamos esa consistencia, esa visión a largo plazo. Y finalmente, lo que también necesitamos es del liderazgo, ¿sí? Que es el tercer elemento que considero clave, el liderazgo, ¿sí? Porque es el líder el que va a definir con su estilo, con esa visión a largo plazo, cómo va a encaminar al equipo, cómo vamos a llevar al equipo, ¿sí? Con esa paciencia, con esa persistencia, con esa consistencia en el trabajo, en ese camino de mejora continua, vamos a lograr llegar a esos resultados que vienen más adelante, ¿sí? Y que si nosotros vemos lo que sucedió a mediados de los años del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial con Japón, Japón no tenía una referencia de lo que iba a suceder, ¿sí? Fue confianza en ellos mismos, ¿sí? Confianza en lo que podían hacer las empresas productoras, la sociedad en general, a partir de enfocarse en un criterio de mejora continua. A pesar de la situación de devastación en la que estaban, ellos tuvieron esa confianza a futuro y lo lograron. Y hoy las empresas japonesas son lo que son y hoy Japón como nación es lo que es, ¿sí? Nosotros, en cambio, sí tenemos referencias de lo que podemos llegar a ser si aplicamos estos conceptos, ¿sí? Si aplicamos la filosofía Lean, la tecnología, las herramientas Lean y si trabajamos con la cultura Lean. Nosotros sí tenemos esas referencias. Entonces, lo que tenemos que trabajar es ese liderazgo, ¿sí? Y es un liderazgo fuerte el que tenemos que trabajar. Y cuando yo digo liderazgo fuerte, no me refiero a un liderazgo dominante o autoritario. Nosotros tenemos que definir si vamos a trabajar con un liderazgo dominante o con un liderazgo que fomente y fortalezca la colaboración del equipo, la participación del equipo, el empoderamiento de las personas involucradas en el equipo. Esa es una decisión que debemos tomar nosotros, ¿sí? ¿Qué tipo de líderes vamos a ser? Entonces, ese liderazgo se trabaja desde lo personal y va creciendo a un liderazgo organizacional, ¿sí? Como les digo, el desafío que también tenemos en la construcción es que nos hemos caracterizado por vernos en la necesidad, por los métodos de trabajo que hemos usado hasta ahora, ¿sí? Porque no es un tema, una decisión porque somos malos los constructores, no somos malas personas, no, es el método. Es el método que no se adapta de una manera adecuada a las características de nuestra industria. Entonces, los líderes, los profesionales de la construcción, han tenido que recurrir a estilos muy dominantes, muy autoritarios para llevar adelante los proyectos. Para lograr tener los resultados que hemos tenido en la construcción, somos casi héroes, pero hemos tenido que recurrir a estilos de liderazgo que hoy nos suman a mejores resultados a futuro. Un colega me decía, mira Marco, cuando yo era joven y empecé en la construcción, ¿sí? Mi jefe me decía, tenemos que hacer esto, ¿sí? Esta es la tarea que tenemos que hacer. Me delegaba una tarea y yo lo que decía es, sí señor, vamos adelante con eso. Y yo me ponía a hacer ese trabajo hasta el final, hasta culminarlo, ¿sí? Lo cual es positivo, ¿sí? Llegar hasta el final. Sin embargo, él me decía, Marco, hoy, cuando yo a la gente con la que trabajo, a mis colaboradores, les digo, lo que tenemos que hacer es esto, ellos me preguntan por qué. ¿Por qué? ¿Sí? Cuando tenemos un estilo de liderazgo fuerte, dominante, autoritario, lo primero que vamos a decir es, ¿y cómo así me preguntas por qué? Hazlo y punto, ¿sí?
Pero en cambio, cuando tenemos una línea de liderazgo colaborativo en la que vamos a aprovechar el talento de nuestro equipo, ¿sí? Quienes ya conocen un poco los principios Lean y conocen también las fuentes de desperdicio, y si no les invito a revisarlas, una de las fuentes de desperdicio es el talento no utilizado, ¿sí? Y de hecho, uno de los principios Lean también es el respeto a las personas. Entonces, como líderes Lean, tenemos que fortalecer la colaboración, el aprovechar el talento y el respeto a esa capacidad, a esa competencia de nuestros equipos. Entonces, ¿por qué no el responder a esas preguntas de por qué y explicar a mi equipo el por qué lo estamos haciendo? Porque eso va a hacer que nos sumemos de mejor forma, eso va a hacer, como les muestro en la imagen de la derecha, va a hacer que nos fortalezcamos como una cadena, como una real cadena, y que nos va a hacer más fuertes como miembros del equipo, ¿sí? Entonces, esos son aspectos importantísimos, ¿sí? Para nosotros lograr que funcione Lean, porque de otra forma, más allá de que sepamos cuál es el paso a paso de las herramientas, más allá de que las estudiemos, más allá de que nos sintamos especialistas en la herramienta porque, no sé, tomamos un curso, leímos un libro, no sé, va a ser difícil que Lean no falle si no tomamos en cuenta estos tres aspectos, ¿sí? Resumiendo, estamos hablando de que si hay falta de liderazgo, si no tenemos una visión a largo plazo y no trabajamos con consistencia, entonces no vamos a tener buenos resultados con Lean, ¿sí? No vamos a tener buenos resultados con Lean. ¿Y cuál es la fortaleza que tiene Lean? Lean tiene la fortaleza que en su concepto no solo habla de herramientas y de tecnología, sino que abarca este pensamiento a largo plazo y abarca también esta cultura. Esa es la ventaja que tenemos y que vemos quienes hemos experimentado de primera mano el tema del Lean. Debemos fortalecer nuestro liderazgo, debemos tener clara esa visión a largo plazo, ¿sí? Y debemos trabajar con consistencia, porque las circunstancias del entorno son complejas, ¿sí? Ya quisiéramos nosotros que el entorno o las circunstancias sean perfectas. Ni siquiera son de lo mejor. Nos encontramos con entornos complejos. Entonces, para lograr superar esos entornos complejos, necesitamos superar esto. Para superar esos obstáculos, lo que necesitamos es fortalecer estos tres puntos fundamentales, ¿sí? Las herramientas, la tecnología, no nos va a ayudar a conseguir los resultados si no fortalecemos nuestro liderazgo, si no tenemos una visión a largo plazo como organización, como profesionales, ¿sí? Más allá de que cada uno de los proyectos en los que nos involucremos tendrán que respetar también esa visión a largo plazo para respetar también ese principio Lean que dice que debemos basar nuestras decisiones en esa filosofía a largo plazo. Y la consistencia, que como les decía es voluntad, compromiso y disciplina. Necesitamos fortalecer nuestra disciplina, ¿sí? Estos son las tres ideas que yo quería dejarles. Y antes de pasar a sus inquietudes, a sus preguntas, yo quiero plantearles dos preguntas, ¿sí? Dos inquietudes para ustedes antes de pasar a las suyas, ¿sí? A sus preguntas. Y yo les diría, reflexionemos, ¿sí? Yo les planteo que reflexionen con respecto a cuál es su visión a largo plazo, ¿sí? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen a largo plazo como profesionales y como personas? Cuando nosotros trabajamos en nuestra visión a largo plazo, es mucho más fácil tomar decisiones, incluso de en qué proyectos me voy a involucrar, ¿sí? Tenemos que aprovechar las oportunidades en función de la visión que tenemos a largo plazo. Así vamos a trazar nuestro camino, ¿sí? Y así vamos a ser más eficientes en nuestras metas y de nuestros sueños profesionales y personales, ¿sí? Más allá de constructores, también somos personas y tenemos otros objetivos a nivel personal. Y mientras logremos organizar mejor nuestras obras, organizar mejor nuestras empresas y trabajar con mayor eficiencia, vamos a liberar tiempo para también fortalecer nuestras metas y nuestros objetivos personales. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es tu visión a largo plazo en lo profesional y en lo personal? Y la segunda pregunta o el segundo planteamiento, ¿cuál va a ser el primer paso que darás hoy
cuál es el primer paso que vas a dar hoy, ¿sí? O si ya vienes dando pasos, mucho mejor, ¿sí? Pero con respecto a esa visión a largo plazo, ¿cuál va a ser el siguiente paso que darás hoy? ¿Sí? Esas son mis dos inquietudes que les dejo como una reflexión al finalizar esta charla. Y nada, les agradezco mucho por su tiempo, les dejo aquí mis datos de contacto, ¿sí? Y dejo abierto a Marcela para cualquier inquietud, comentario o pregunta que tengan las personas con las que estamos aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias, ingeniero. Qué gran tema. Creo que es algo muy importante de trabajar, ¿no? Más allá también. O sea, es muy importante la parte técnica, pero también la parte de mindset y mentalidad creo que es muy importante. Y por aquí veo que ya varias personitas dejaron sus comentarios. En este momento, pues bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Pueden preguntarle con toda confianza al ingeniero o hacer algún comentario. Se deja el micrófono abierto o pueden dejar sus comentarios aquí en el chat, ¿vale? Los leemos. A ver, desde arriba. Bueno, aprovecho para agradecer algunos comentarios que están haciendo, algunos comentarios a la charla. Sí, muy padres. Muy padre, la verdad es que sí, repito, es algo como que muy interesante, ¿no? Y que nos sirve no nada más pues sí, en la parte profesional, sino como en general en la vida. Y, ¿qué más nos dicen aquí? María Galindo dice, en lo personal, estudiar y terminar una maestría y en lo profesional obtener el distintivo ERS para mi empresa. Hoy pongo en práctica los 3 puntos que nos compartiste: liderazgo, visión a largo plazo y consistencia. Muy importante. Qué bueno, me alegro. Marcela, ¿quién hizo ese comentario? Este comentario lo hizo Marga Galindo. Ah, perfecto. Chévere, Marga, buenísimo. Rubén Rojo dice, un tema muy relevante que nos debemos de esforzarnos en mejora e implementar los ámbitos tanto personales como profesionales. Pues así es, mis estimados ingenieros, arquitectos, profesionales. Y mira, Marcela, un comentario pequeñito por algunas cosas que leí, cortito. Claro. Primero, que le hagamos frente a esos desafíos, ¿sí? Yo me he encontrado con mucho, solemos decir, hay mucha gente, hay muchos viejos jóvenes y muchos jóvenes viejos, ¿sí? Me he encontrado con mucha gente con 30 años de experiencia y que está abierto a nuevas ideas, a nuevas metodologías y que hace frente a esos desafíos. Y me he encontrado con personas de 30 años de edad que dicen, no, esto no hay cómo, la verdad, siempre se ha hecho así, ¿por qué vamos a cambiar? ¿Sí? Hagamos frente a los desafíos y sobre todo, como yo les dije durante la charla, dentro del espacio que tenemos nosotros, control e influencia. Es cierto que en el entorno hay muchas cosas que son complicadas de manejar y de hecho no están en nuestro control. Pero en todo caso, salvo que nosotros queramos empezar a dar pasos hacia esos espacios de mayor influencia, trabajemos donde podemos controlar, ¿sí? Es cierto que por momentos hay entornos en los gobiernos, en el sector, que avanzan un poco lento, que no se involucran mucho. Ok, trabajemos en nuestro espacio, en nuestro entorno. Hagamos de nuestra empresa, de nuestro proyecto, un espacio mejor. Hagamos del trabajo con nuestro equipo, con nuestros contratistas, con nuestros proveedores, un lugar mejor. Y si hacemos esto con nuestro pequeño círculo, ¿sí? Con nuestro pequeño espacio, nuestro pequeño mundo, entonces vamos a tener mejores condiciones de trabajo. Y el resto, poco a poco, se irá contagiando, ¿sí? Yo les invito a que asumamos el desafío y que vayamos con ese desafío paso a paso con consistencia. Ay, así es, muchísimas gracias. Dice aquí el Vimer, soy nuevo, ¿por dónde empiezo? Nuevo, ¿por dónde empiezas? Mira, acá, cuando hablamos del tema Lean, ¿sí? Cuando hablamos del tema Lean, y que alguien también mencionaba temas de BIM, para mí BIM
es una herramienta tecnológica, pero que al conectarse con los conceptos Lean es donde se potencia, ¿sí? Tengo el gusto de trabajar también en esos dos espacios y yo pienso que si no se trabajan en conjunto, BIM pasa a ser igual que CAD, ¿sí? Igual que las herramientas tecnológicas que usábamos hace décadas. Yo te diría que, número uno, revisa un poco los conceptos de Lean, como la cultura, ¿sí? Los temas culturales. Pero paralelamente empieza a trabajar con algunas de las técnicas. Una de las técnicas más simples con las que se puede trabajar es con la técnica de las 5 S. La técnica de las 5 S te permite empezar con la cultura Lean y además te permite establecer un orden de trabajo en el entorno que tú decidas, ¿sí? Si eres nuevo, ok, puedes aplicar la técnica de las 5 S de tu oficina, a tu obra, a tu casa, a tu computadora, a lo que sea, ¿sí? Entonces es una forma en la que empiezas tú a involucrarte, empiezas a tener las primeras victorias y eso te va a dar más confianza para luego ampliarte, ¿sí? Para luego ampliarte. Por lo que me dices que eres nuevo y demás, asumo que, y la recomendación que te estoy dando es a nivel personal más que a nivel de equipo, ¿sí? Pero esa sería mi recomendación, que revises la técnica de las 5 S y la apliques a ti como persona dentro de la parte cultural también del Lean. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, dice Raúl. Excelente exposición, Marco. Mi pregunta es, ¿consideras que se debe dar más énfasis en temas de planificación de construcciones, entre estas el Lean, en las universidades? Saludos. Sí, definitivamente. Definitivamente me recuerdas, bueno, sí, no sé si era Raúl. Sí, definitivamente. Mira, los métodos son simples. Como te decía, las metodologías son simples, sobre todo hay algunos elementos un poco más sofisticados donde puedes afinar mucho más el ajuste de productividad y la eficiencia, puedes seguir haciéndolo cada vez más sofisticado. Pero muchas herramientas, las primeras herramientas con las que te recomiendo y recomendaría que se involucren, como las 5 S o las Planner, son herramientas que tienen mucho de este tema cultural. Si a nosotros en las facultades de arquitectura, de ingeniería, nos enseñarían también, yo habría querido que me enseñen estas cosas en la facultad, ¿sí? ¿Cuántos trabajos de grupo los habría hecho de mejor forma? Sí, de manera más colaborativa, la habríamos hecho de manera más colaborativa con mejores resultados y habrían sido las primeras puestas en práctica de la cultura Lean. Entonces podemos salir de la facultad ya con una mayor conciencia de cómo trabajar la colaboración, de cómo manejar los compromisos, de cómo gestionar y organizar nuestro trabajo, ¿sí? Entonces definitivamente, entre más temprano lo hagamos, es mucho mejor. Yo te cuento, yo personalmente aplico esto con mis hijos, ¿sí? Tengo un hijo de 12 y una hija de 9, y yo en mi casa lo aplico, ¿sí? Porque este es un tema que, como he hablado con colegas y con clientes, esto aplica para la vida, ¿sí? No solo es para los proyectos de construcción, esto aplica para la vida. Entonces, entre más temprano, mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que hasta aquí terminamos pues esta ronda de preguntas. Le agradezco muchísimo, ingeniero, esta maravillosa presentación, muy, Gracias, muy Magdalena. motivadora. Y bueno, pues ahora quiero entregar este reconocimiento como Lean Construction Influencer al ingeniero Marco Tapia por su valiosa participación y enriquecedora aportación como ponente en este ciclo de conferencias Lean Construction México Masterclass. Estamos en Ciudad de México, marzo 2022. Y pues firmado también por el ingeniero Juan Francisco Pérez Herrera, que es nuestro director general. Bueno, no sé si quiere agregar algo más. No, muchísimas gracias. Simplemente agradecerte mucho, Marcela, también a Juan Francisco por la invitación y agradecerles mucho a todos quienes han estado aquí presentes con sus comentarios, con sus preguntas. Algunas inquietudes quedaron pendientes por el tiempo, pero me encantaría que nos encontremos en redes y en redes sociales podamos seguir compartiendo. Para mí siempre es un gusto estar en contacto con colegas y amigos. Gracias, Marcela. Y a todos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, y ahora todos los participantes
pues bueno, se les informa que van a poder solicitar este certificado de participación en este evento, en esta masterclass. Pueden escanear el código, voy a dar solamente un minutito, o si gustan tomar captura de pantalla para poder escanear el código y solicitar el certificado, ¿vale? Es importante también mencionarles que este código solamente va a estar habilitado durante 24 horas, pues para que puedan hacerlo con calmita y con tiempo. Mientras les dejo el código, también les hago la invitación a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Nos encuentran como Link Construction México. Sin más, pues les agradezco nuevamente también pues por haber dedicado y compartido un poco de su tiempo en esta conferencia, en esta masterclass. Y pues aprovechar también para, mira, aquí el ingeniero Marco también nos dejan en sus redes sociales, también lo encuentran como @marcoprimera o @gerencolatam. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues sin más, entonces les agradezco nuevamente por haber estado aquí presentes y pues les hago también la invitación en la siguiente masterclass que va a ser el día 25 de marzo para darle continuidad a esta temporada de conferencias técnicas que titulamos Masterclass. Sin más por el momento, hoy 23 de marzo de 2022 a las 8, son las 8, 8 p.m. hora central de México, doy por terminada pues esta masterclass del día de hoy. En nombre de Link Construction México me despido de ustedes, su servidora Marcela Carrión. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego.